Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Bueno, vamos al libro de Daniel, capítulo 7. El libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice la escritura: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Bueno, el día de hoy quiero hablar un poco acerca de dos títulos que se le daban. Uno que le daban los hombres en aquel entonces al Señor Jesús. Por ejemplo, uno de los títulos que le daban a él era Jesús, hijo de David, ¿no? Entonces esto lo podemos encontrar en los evangelios, cuando él en muchas ocasiones las personas le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Encontramos el relato de Lucas, en donde Jesús sana a un ciego. Entonces, en Lucas capítulo 18, del versículo 38 al 41, encontramos que está la historia del ciego, y aquel hombre no podía ver, y le gritaba a grandes voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Y cuando usted mira que él pasaba por las aldeas, siempre le gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿cierto? Entonces, la gente relacionaba al Señor Jesús con David, ¿cierto? Pero lo curioso del texto y de los textos es que el Señor Jesús nunca se llamó el Hijo de David, siempre se llamó el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre aparece en el libro de Daniel, como lo acabamos de ver. La primera parte en donde aparece el Hijo del Hombre es en el libro de Daniel. Amén. Entonces, cuando vemos este contraste, dice que la gente le llamaba a él Jesús, hijo de David, ¿cierto? Pero él se hacía llamar el Hijo del Hombre. Entonces, o era el Hijo de David o era el Hijo del Hombre. Entonces, usted dice: pero ¿por qué pone a seleccionar entre esos dos y por qué no los dos, no? Si decimos que era el Hijo de David, vendría con la corrupción de David. Lo que pasa es que la promesa decía de que del linaje de David vendría el Salvador, ¿cierto? Pero obviamente el linaje de David no pudo llegar a tener su semilla en el Salvador, porque tenía que ser netamente, directamente hijo de Dios. Vendría de la casa de David, ¿cierto? Entonces, ahí en la historia de Jesús Nazareno decía que pasaba Jesús de Nazaret, y el ciego, al escuchar que venía Jesús de Nazaret, o sea, ya era popular el Señor Jesús, en Lucas 18, y él dijo: el hijo de David, el descendiente de David, porque como por familias se entendía de que ellos descendían como de esa línea, y ellos estaban esperando al nuevo Mesías. Entonces, hay que ver de antemano esto con los ojos de la Escritura, ¿cierto? ¿Y por qué digo con los ojos de la Escritura? Porque, mire, haciendo un paréntesis aquí grande, cuando nosotros vemos, cuando una persona escribe un libro, regularmente las personas escriben un libro con una intención. Y muchas de las intenciones que hay al escribir un libro, por ejemplo, los que escriben novelas, los que escriben cosas de ciencia ficción, los que escriben documentos, siempre hay una intención. Pero pues a veces nosotros los lectores interpretamos los libros dependiendo de qué, de nuestra vida, ¿cierto? De cómo nosotros percibimos el mundo, de cómo nosotros percibimos la vida. A veces interpretamos los libros no como en el sentido de que el escritor plasmó el libro, sino con el sentido propio. Vuelvo y lo digo, por el sentido personal, el sentido de vida, como nos sentimos nosotros ante el mundo, ¿cierto? Entonces, es importante de que nosotros entendamos el Evangelio no con la perspectiva propia, sino con la perspectiva de ¿quién? Del Creador. Entonces, obviamente el Creador dejó un manual, una guía. Muchas veces en los libros encontramos que está el sentido o la dedicatoria. Al inicio del libro muchas veces encontramos el prólogo, y dentro del prólogo o el índice o el contenido encontramos como la guía de ruta, ¿no? Por donde nosotros debemos leer el libro, o encontramos la dedicatoria, como lo dije ahorita, o encontramos la intención, como la forma en la que el escritor instruye a las personas para que puedan leer el libro. Pues bien, la Biblia no tiene esto. Y no tiene esto porque la Biblia fue centrada en el Salvador. Entonces podemos decir que no tiene esto como lo tienen los demás libros, porque es netamente inspiración de Dios.
Si usted quiere encontrar la guía, si usted quiere encontrar el prólogo, el índice, el contenido o la guía de ruta por donde usted debe leer la escritura para poderla entender, obviamente lo debe hacer ¿cómo? A través de la vida de Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesús se colocaba, y a esto voy con ese paréntesis que abrí, cuando el Señor Jesús se colocaba el Hijo del Hombre, tenía una seria intención. Tenía una seria intención. ¿Y cuál era esa intención? Vamos a Mateo capítulo 26. Evangelio según San Mateo capítulo 26. Allí vamos a encontrar un texto entre los versículos 61 al 68. Dice así. Que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esto lo decían falsos testigos cuando el Señor fue llevado ante el Sanedrín, frente a los escribas y fariseos, frente a Caifás. Dijo, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué dice acá? El Hijo del Hombre. Este texto, para mi amigo Carlos, si ve esta predicación, tiene una concordancia en la parte de abajo que de una vez nos bota nuevamente a Daniel capítulo 13. Esta es la intención de unir los dos textos, queriendo decir que la Biblia tiene una parte y una contraparte. Aquí el Señor Jesús está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. Y desde ahora me verán sentado en el trono. Amén. ¿Qué hacen ellos? Dice versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, ¿de dónde nace este título? ¿Sí? ¿Por qué es el Hijo del Hombre? Pues bien, volvemos al libro de Daniel, pero pues ahí en este capítulo dice que vio en una visión Daniel a un hombre, ¿cierto? Vamos otra vez a Daniel. Y allí en el libro de Daniel vamos a encontrar algo que de pronto las personas no miran, muchas veces porque se centran es en las 4 bestias. Las 4 bestias que aparecen en el capítulo 7, ¿no? A todos nos interesan, por ejemplo, a Daniel en el foso de los leones. ¿A quién no le gusta esa historia, no? Es una historia motivacional en donde Dios saca a Daniel del foso de los leones, se evita y antes se vuelve amigo de los leones, ¿no? Y después encontramos que Daniel está durmiendo y en ese sueño cae en un sueño y Dios le revela 4 bestias, ¿cierto? Las 3 primeras tienen figuras de animales, unos alados, otros de un oso, el otro de un guepardo, ¿cierto? Pero la última no tiene figura. Es una bestia grandísima que tiene grandes cuernos, que rasga lo que toca, que pisa y pulveriza lo que toca, ¿cierto? Entonces, lo curioso, después de la descripción de todas estas bestias, dice en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Después de que se presenta la última bestia, se presenta un anciano de días lleno de sabiduría. Este anciano de días es el Padre, el Dios Padre Todopoderoso. Y frente a él es presentado ¿quién? El Hijo del Hombre. En este caso estamos hablando de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, ¿Jesucristo aparece en el Antiguo Testamento? Claro que sí, aquí está. Recuerden que estamos en el estudio del Mesías en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí lo estoy mostrando. Entonces, la ira de los sacerdotes era grande porque los sacerdotes conocían este texto. Entonces él dijo, de ahora en adelante ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado en el trono al lado, a la diestra del Dios Padre. Amén. Pero bueno, ¿y por qué menciona el trono? ¿Qué necesidad tiene él de mencionar el trono? El trono tiene un simbolismo con lo que sucedió en Génesis. Y aquí hay algo que yo quiero empezar a tocar y es que, por ejemplo, hay iglesias o sectas que dicen o declaran de que todos somos hijos de Dios, que todos nacemos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto todos somos hijos de Dios. Y que Jesús murió por todo el mundo para perdonar el pecado de todo el mundo, pero no hay la necesidad de que nadie se arrepienta, de que nadie busque a Dios. Sencillamente usted puede pagar una misa, le pueden sacar el alma si está perdida del purgatorio. Todo esto es un negocio.
¿sí? Entonces, la imagen que pone, por ejemplo, el Papa en este caso, los papas, la Iglesia Católica, es una herejía. ¿Por qué? Porque el que fue imagen y semejanza fue el primer hombre, el Adán. Entonces, ahí en Génesis capítulo 1 vamos a encontrar algo muy interesante. En el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quiénes eran la imagen y semejanza de Dios? Adán y Eva. Antes del pecado. Antes del pecado eran los Adán. Eran los hombres. El hombre y la mujer eran considerados uno, los Adán. Entonces, ellos estaban en el trono que les dio Dios, a la diestra de él. Usted dice, ¿cómo así? Claro, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, le dice, y les doy potestad. Dijo, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Llenad la tierra con la imagen y semejanza de Dios. Señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que hasta sobre la tierra, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y todo lo que se arrastre sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fuera tarde y la mañana el sexto día. Entonces, note esto. Cuando Dios crea al hombre, le da la facultad de gobernar. Él podía gobernar sobre la creación. Entonces, cuando Dios crea al primer Adán, le da una posición frente a su creación. Esto es interesante porque cuando usted mira los ángeles, cuando Dios presenta a los ángeles en la Biblia, los ángeles son puestos al servicio del hombre. El problema es que no de todos los hombres. ¿De quién son puestos? ¿A quiénes le son puestos los ángeles en servicio? A los hijos de Dios. Entonces, a los que le conocen a Él, a los que le van a conocer por fe. Sí, en este caso, Abraham, Isaac, Jacob, David, encontramos a la Virgen María, encontramos a todas estas personalidades y a toda persona que cree en Jesucristo, le es puesto, ¿qué? Ángeles al servicio. Entonces, note esto muy claramente. El principio de todo esto es dar a entender de que el hombre estaba en un trono que Dios le había puesto a dirigir juntamente con él, ¿qué? Su creación. Y a los ángeles, obviamente, a servirle a los humanos. ¿Qué sucede? Después de que el ser humano entra en pecado, se desvía completamente de Dios, de que le presta sus oídos a la serpiente, que es Satanás. De ahí en adelante empezó a haber una corrupción y ellos murieron. ¿Murieron para qué? Murieron espiritualmente. Por lo tanto, ya no son llamados hijos de Adán. Hijos de Dios, perdón. Entonces, ellos ya no son llamados hijos de Dios. Y usted dice, demuéstremelo con la escritura. Muéstreme esto que usted me está hablando con la escritura. Entonces, vamos allá adelante a Génesis capítulo 5. Esto es un dato que muchas personas como que pasan de largo, ¿no? Leen esto y como que no lo evidencian. Después de que Caín mata a Abel, ¿cierto? Caín ni siquiera es contado en la descendencia de Adán. El que es contado en la descendencia de Adán, ¿quién es? Set. Set reemplaza a Abel. Amén. Pero hay algo muy curioso acá, porque desde el versículo 3 dice, en Génesis capítulo 5, versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Cómo así? Dice, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Entonces, los hijos de Adán, los que nacen de ahí en adelante, ya no son a imagen y semejanza de Dios. Usted dice, pero si Adán es a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué Set no es a imagen y semejanza de Dios? Porque aquí ya vemos a Adán caído. Cuando vemos a imagen y semejanza, no se está hablando de que corporalmente nos parecemos a Dios. A imagen y semejanza es porque nosotros en Edén éramos los representantes de Dios ante la creación. Éramos los mayordomos. Entonces, claro, cuando usted dice, o sea, que nosotros estábamos puestos para gobernar la creación. Claro que sí. Entonces, nosotros somos llamados a gobernar, pero los hijos de Dios. Y usted me dice, pero ¿cómo así, Fabián? Todos los que son descendientes de Adán nacen a imagen y semejanza de Adán, o sea, nacen caídos, claro.
Todo ser humano nace caído con una naturaleza pecaminosa. Dice la escritura que nosotros en otro tiempo éramos enemigos de Dios. Estábamos puestos para la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nos habíamos hecho enemigos de Dios. Toda la descendencia del hombre. Pero bueno, ¿y de dónde viene el tema del trono? Porque en Adán, en Edén estaba el trono. Cuando viene el Mesías, cuando viene el Salvador, él se hace llamar el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque en el libro de Daniel, Dios le muestra a Daniel que viene un Hijo del Hombre a reemplazar el primer Adán. Aquí se utiliza nuevamente la palabra Adán, no la palabra Ish, ni la palabra para hablar de mujer Isha, sino se utiliza la palabra Adán. Este hombre reemplazaría al primer Adán. O sea, Jesucristo es el nuevo Adán. Entonces, la escritura habla de que Jesucristo viene a reemplazar al primer Adán, quien fracasó. Entonces, por eso entendemos que Dios le da al pueblo de Israel una ley que no puede cumplir, para darle a entender la supremacía de Dios, lo perfecto de Dios, lo que el ser humano podía cumplir a voluntad, porque Dios habitaba en el corazón del ser humano. En Edén el ser humano podía cumplir esto a voluntad. ¿Qué sucede? Que cuando Adán peca, erra completamente, es destituido completamente de la gloria de Dios. Por lo tanto, es hecho enemigo de Dios. Pasa algo. Este libro, el libro del Génesis, el Pentateuco, no todo fue escrito por Moisés. Así usted me quiera mostrar a mí su teología evangélica. Mire, amigos evangélicos, pastores, entiendan esto. No fue escrito todo el texto, todo el Pentateuco por Moisés. Es imposible. Porque primero, cuando usted mira más adelante, después de la maldad de los hombres, después del arca, después del diluvio, en el capítulo 11 encontramos la torre de Babel. La palabra Babel es la palabra hebrea para hablar de Babilonia. La visión, la última bestia, porque todas las bestias representan reyes y reinos, la última bestia posiblemente era la bestia de Babilonia. ¿Por qué? Porque era la más grande. Era la que tenía sus 10 reinos, sus 10 reyes. Y estos hacían daño a todas las naciones y pulverizaban todo lo que tocaban. Allí estaba siendo preso ¿quién? Daniel. Estaba siendo preso Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tres estaban presos allí porque Babilonia era muy grande. Pero en Babilonia se escribe el Génesis. Mucho tiempo después aparece el Éxodo, Levítico, Números. Deuteronomio aparece en otra época. La escritura no es la misma en Deuteronomio que la escritura que se utilizó para hablar de Éxodo, Números y Levítico. Los mandamientos y la coherencia sí. El libro del Génesis fue escrito en Babilonia durante el exilio que ellos tuvieron a través de Nabucodonosor y de Belsasar, su hijo. Hay que entender esto porque cuando uno ve la escritura, uno no entiende por qué el Génesis está escrito de determinada manera. O sea, por qué va a aparecer la torre de Babilonia en Génesis capítulo 11, porque fue escrito en Babilonia. Esto con el propósito de dar a entender de dónde nació la maldad del ser humano. Dios inspiró al escritor, no sabemos quién fue, posiblemente fue Abraham, y Dios le dio a él el conocimiento para poder hablar de qué sucedía. Usted dice, pero fue otro tiempo porque había Ur de los Caldeos y Ur de los Caldeos se presentó. Son teorías. No se sabe bien de dónde salieron muchos de los escritos de la Biblia. Lo que sí yo puedo asegurar es que a Moisés le fue dada la Torá. La Torá, los mandamientos. No todos los 613 códigos, pero sí gran parte de los mandamientos, sobre todo los que están en el pleno del sacerdocio, las ordenanzas para el templo, el decálogo de los 10 mandamientos según Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5 y Éxodo capítulo 34. Pero no pudo escribir todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De hecho, él mismo no pudo narrar su muerte en los últimos capítulos del Deuteronomio. Posiblemente el Deuteronomio, dicen algunos, que fue escrito por Josué. Hay que tener cuidado con esto y no ser tan cerrado y creer que todo lo que dice algunas teologías de hombres es verdad. Hay que tener cuidado con esto. Lo único cierto acá es que este libro fue escrito ¿en dónde? En Babilonia. ¿Qué vio Daniel?
Daniel vio las bestias, que fueron reyes y reinos que despedazaban, que conquistaban. Posiblemente una de estas bestias era ¿quién? Asiria. Pero la bestia más grande, según muchos intérpretes, es Babilonia. Entonces, Dios le muestra a Daniel que Babilonia era la bestia grande y que sobre Babilonia se iba a presentar un cuerno que era el que iba a despedazar y destrozar a muchas naciones. Muchos toman este texto también para hablar de temas apocalípticos. Bueno, no está mal. Pero lo que sí podemos hablar aquí en este momento es que el Hijo del Hombre, este texto lo conocía a plena certeza ¿quién? Jesucristo. ¿Pero qué quiere hablar este texto? Este texto trata de una cosa muy importante, de que el Hijo del Hombre venía a destrozar las bestias. ¿Y cómo vendría el Hijo del Hombre a destrozar las bestias? Claro, cuando se presenta el Hijo del Hombre y usted lo mira en Daniel, dice que el reino de él iba a permanecer. O sea, el Hijo del Hombre iba a permanecer y su reino iba a ser eterno. ¿Sí? Entonces dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Está hablando de Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo se presenta delante de los escribas y fariseos, les está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, el que ha de destruir las bestias. Y el trono que abandonó Adán, ¿por qué? Por tratar de rebelarse en contra del Padre, ese trono ahora me pertenece. Y yo voy a estar sentado a la diestra del Padre, en las alturas. Voy a tomar nuevamente ese trono. Y voy a vencer a la gran bestia. Entonces, usted dice, posiblemente la gran bestia también fue Roma. ¿Sí? Aquí lo importante de todo esto, amigo, el que me está escuchando, es que él dice que él viene a derrotar las bestias. El Hijo del Hombre en Daniel viene a derrotar las bestias, viene a desmenuzar las bestias, viene a acabar con ellas, porque en la interpretación el Hijo del Hombre destruye las bestias. Entonces usted dice, pero ¿cómo Jesucristo vino a acabar con las bestias? Muriendo. ¿Cómo vino el Señor Jesús a acabar con la bestia? Muriendo. Ese es el mensaje que Jesucristo le quiere dar a la humanidad. Usted quiere acabar con los gigantes, quiere acabar con las bestias que rigen su vida, quiere acabar con la bestia que rige este mundo, muera. Él vino a morir. Usted dice, ¿cómo así vino a acabar con las bestias muriendo? Claro que sí. Porque a través de su muerte, la cruz la volvería en el trono. Y toda persona que mire esta cruz se va a dar cuenta que la única forma para poder vivir la vida de fe es muriendo al sí mismo. Este es el mensaje del Hijo del Hombre. Pero todo el pueblo decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesús dice en los últimos capítulos de Juan, si no estoy mal, o de Lucas, dice, no cabrían todos los milagros en este libro, sino que se escribirían muchísimo más. Pero la pregunta es, ¿dónde está toda esa gente que recibió los milagros? No está, porque no había fe. De hecho, acá hay un texto para que de pronto usted se fije en algo. En Lucas capítulo 5, vamos allí. ¿Qué tal? Bueno, ¿no? Lucas capítulo 5, versículo 24. Usted va a encontrar desde el versículo 17, Jesús sana a un paralítico. Les digo un poquito de lo que sucedía ahí en el contexto. Lo que sucedió fue que en el día de reposo, ¿sí? Entonces él estaba enseñando a los doctores de la ley, a los escribas y fariseos, y estaban ahí, pero la gente estaba escuchando a Jesús y los escribas de la ley estaban a un lado. Entonces la gente se estaba agolpando y habían unos hombres que estaban llevando a un paralítico. Y este paralítico no podía entrar y ellos abrieron un hueco, metieron al paralítico y él, al ver la fe de estos hombres, le dijo al paralítico, toma tu camillo, levántate y anda. De una vez dice aquí que los escribas y fariseos empezaron a cavilar en sus corazones. Entonces empezaban a decir, oiga, pero dice blasfemias, ¿cómo él puede perdonar pecados? ¿Cómo él puede levantar a un paralítico? O sea, ¿cómo él puede decir a este paralítico que sus pecados son perdonados? ¿Cómo lo va a poder sanar? ¿Cierto? Entonces la respuesta del Señor Jesús está en el versículo 23. Dice que es más fácil decir, ¿tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, el nuevo Adán tiene la potestad de perdonar ¿qué? Pecados.
O sea, el nuevo Adán tiene la potestad. Dios le dio la potestad de perdonar el pecado. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. ¿Para dónde se fue? A su casa. Pregunta, ¿por qué no se quedó allí? Pregunta, ¿por qué no siguió a Jesús? ¿Mm? Claro, glorificó a Dios, pero pensaba que Jesús era un profeta más. Entonces se fue para su casa, no siguió allí. Entonces todos los recogidos y de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Pero ninguno contemplaba al Hijo del Hombre. O sea, Él les estaba diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. Cuando aparece esto, cuando Él dice, yo soy el Hijo del Hombre, todos entendían esta profecía porque todos sabían que Daniel había escrito acerca del Hijo del Hombre. Los escribas y fariseos, por eso es que este hombre, Caifás, el sumo sacerdote, rasga sus vestiduras. Porque él dice, ¿cómo es esto que está diciendo usted? ¿Que usted es el Mesías? ¿Que usted es el Hijo del Hombre? Él le dice, tú lo has dicho. Y el Hijo del Hombre hoy, desde este momento, va a estar sentado a la diestra del Padre. Entonces va a reclamar el trono del primer Adán. Y le va a dar libertad a toda la humanidad. Y le va a enseñar a la humanidad que la única manera de tener la vida de fe es morir al sí mismo. Morir. Porque Él murió primero. De esta manera va a reconciliar al hombre con su creador. De esta manera. Entonces, cuando le nacen los hijos a Adán, todos nacemos bajo la imagen y semejanza del primer ser errado, del primer ser caído llamado ¿quién? Adán. Y los deseos del padre Satanás queremos cumplir. Todos los que hemos sido nacidos allí bajo ese régimen. Solamente aquellos que hemos recibido a Jesucristo hemos podido vencer a las bestias. Podemos vencer a las bestias muriendo a nuestro sí mismo. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es como muchos piensan, que es simple y sencillamente ir a una iglesia, congregarse, diezmar, ofrendar, servir. No, el mensaje del Evangelio es muera su sí mismo. Destroce. Dios no quiere conservar, no quiere reciclar su sí mismo. Usted es un charlatán y es un mentiroso. Dios no quiere, Dios no va con la mentira. Dios no va con la falsedad. Dios no va con eso. Dios no va con el ego, Dios no va con el orgullo. Dios va con el hombre de verdad. ¿Cierto? Entonces, claro, el primer Adán fue destituido. Dios le devuelve su naturaleza y nos empieza a hacer a imagen y semejanza de él. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, vamos allí. Dice, vamos rápidamente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, él, ¿quién es la imagen de Dios? Jesucristo. Él es el único que tiene ahora la imagen y semejanza. Así que él es el Hijo de Dios, el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Entonces, como él es el único que esa imagen y semejanza, y él vive dentro de nosotros, el Padre nos mira a nosotros con los ojos del Creador hacia su Hijo. Nos mira a nosotros como el primer Adán, a imagen y semejanza de él, perfectos, sin pecado, en donde la desnudez nuestra no es un pecado, en donde nuestra mente no ha sido corrompida, porque tenemos la mente de Cristo. Esa es la cualidad que Dios ahora a nosotros nos da. Por eso es que en Jeremías capítulo 31, versículo 31 dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. En aquellos días daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón. Entonces, como Él es la imagen y semejanza, Él nos hace a nosotros también imagen y semejanza ¿de quién? Del Padre. Amén. Entonces, aquí vamos a Mateo capítulo 5, versículo 48. Este es un versículo muy controversial. ¿Sí? ¿Por qué es controversial? Porque las personas malinterpretan este texto. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, claro, cuando usted empieza a leer todo esto, dice, usted mira que él empieza a hablar el amor hacia los enemigos, los juramentos, Jesús y la ira, el adulterio, la ley, empieza a nombrarles a ellos la ley. Los predicadores antiguos tenían una forma particular de predicar.
hablaban de condenación, se presentaban como legalistas. ¿Y por qué lo hacían así? Porque este era el mecanismo con el cual le podían llegar a decir al ser humano que ellos estaban bajo pecado, cosa que se ha perdido en la iglesia de hoy. Entonces yo no estoy de acuerdo con el legalismo, pero al ser humano se le debe presentar el evangelio de la manera en que el ser humano se mire cómo está personalmente. Entonces el Señor Jesús les está hablando de ley. Y en la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de él. Entonces viene un joven rico. Les voy a poner este ejemplo tan breve y tan sencillo. Viene un joven rico y le dice, maestro, bueno, ¿qué puedo hacer yo qué pues haré yo para ganar la vida eterna? El Señor Jesús le dice, los mandamientos, de una vez lo direcciona a la ley, los mandamientos conoces. No adulterarás, honrarás a padre y madre, ¿cierto? Le empieza a nombrar una lista de mandamientos. El Señor Jesús sabía que él cumplía todos estos mandamientos desde joven, obviamente, porque estaríamos diciendo que él no sabía la intención del corazón del joven rico, pero él sabía la intención del corazón. La intención del joven rico era justificarse. Entonces, él le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, él lo mira con amor. ¿Y por qué lo mira con amor? Porque a partir de ese momento, él le diría algo que lo botaría a la condenación y a mostrarle a él verdaderamente su corazón. Entonces él le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven en pos de mí y sígueme. El amor del joven rico, ¿en dónde estaba? En el dinero. Entonces, obviamente, dice que él se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Los discípulos dicen, ¿quién puede ser salvo? O sea, si este, que cumplió gran parte de los mandamientos, lo rajó con ese último, dígame quién puede ser salvo. Entonces el Señor Jesús le dijo, para el hombre es imposible esto, más para Dios todo le es posible. O sea, queriendo decir que esto no es, la salvación no es una obra del ser humano. La salvación viene por un propósito y con un plan del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre vendría a dar salvación gratuitamente. Entonces ahí después les coloca que es más fácil que un rico entre por el ojo de una aguja, no queriéndoles decir a ellos que este hombre se iba a condenar, porque les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si Dios quiere, puede hacer pasar una cuerda gruesísima, que es la palabra camelo, por el ojo de una aguja, o un camello grande por el ojo de una aguja. El único que lo puede hacer, ¿quién es? Dios. Es imposible para el hombre por cuanto es hombre. Entonces, el primer Adán pudo cumplir la ley. El Señor Jesús dijo, no he venido a abolir la ley ni los profetas, yo he venido a cumplir la ley. Pero la mirada de todo Israel hasta el sol de hoy están puestos en el descendiente de David, en el Mesías. Descendiente que ya no pueden ni contar de qué línea puede llegar a venir. En aquel entonces medianamente podían saber algo porque José venía de la descendencia del rey David. Amén. Igual que María. Pero, obviamente en la actualidad ellos siguen esperando al Mesías y tratan de reinterpretar, de actualizar la ley, de colocarle una forma metafórica, decir una cosa y otra, pero no se quieren someter al verdadero Mesías, porque el verdadero Mesías les va a decir a ellos, no crean que por ser hijos de Abraham, ustedes son mejores que los que no conocen de Dios. Hipócritas, mentirosos, fariseos, porque Dios puede hacer de estas piedras hijos de Abraham. Las piedras que estaban alrededor de los escribas y fariseos era la demás gente. Dios puede volver a una persona inconversa un hijo de Abraham y ponerle la fe en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, toda persona que viene a Jesucristo está llamado a morir. Pero las personas siguen enamoradas de la gloria de David. Y el mismo David reconoce que el gobierno de él no fue perfecto. El mismo David reconoce esto. El mismo David reconoce que la embarró, que pecó. El Salmo 51 es una muestra del arrepentimiento y de cómo él mira su condición. Pero la gente sigue pensando en que va a llegar un rey mesiánico, sobre todo el pueblo de Israel piensa en que va a venir un legislador y que ese legislador y va a acabar con todos los reinos de la tierra y va a poner a Israel a reinar, porque la promesa le fue dada
a David, le fue dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. De eso se pegan. Pero lo que no se están dando cuenta de que ya el Salvador vino. Y que el Hijo del Hombre, que es el mismo Jesús, derrotó a la bestia. Él le arrebató las llaves a la muerte. Aquella bestia que destrozaba y desmenuzaba las naciones fue destruida por Dios, por Jesucristo. Satanás no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Puede tentar, mas no tiene autoridad. Entonces, ¿cómo usted puede ver esto? Usted lo puede ver sencillamente en su vida. Si usted es hijo de Dios, Dios no le deja ni le desampara. Dios ya le dio a usted la autoridad nuevamente de poder gobernar. Entonces, por eso es que en Éxodo capítulo 19, Él dice que nosotros estamos llamados a ser un reino de sacerdotes. Esa es la verdadera intención del Creador, que nosotros seamos un reino de sacerdotes. Pero no todos son hijos a imagen y semejanza de Dios. Somos a imagen y semejanza ¿de quién? De Adán, de un ser caído. Solamente aceptando el sacrificio de Jesucristo nos es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya somos nuevas criaturas, el pensamiento cambia, el cambio va a ser progresivo, nada va a ser por arte de magia y podemos decir que podemos ser perfectos ahora. ¿Por qué? Porque nuestro Padre está ejerciendo un proceso de perfeccionamiento. Entonces es imposible que usted pueda evidenciar la perfección en este momento porque usted es un ser humano. Pero Jesús está trabajando en su vida. Vamos a otro versículo, a Romanos capítulo 6, versículo 1. Aquí hay una parte interesante de todo esto porque hay muchas personas que piensan que se predica la salvación por gracia y que eso le da a las personas como que un pase para que ellos puedan pecar deliberadamente, ¿no? Porque si decimos que nosotros somos perfeccionados, tiene que haber una respuesta de Dios frente al perfeccionamiento de cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, los que tenemos la nueva identidad del segundo Adán, que es Jesucristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, porque morimos juntamente con él en la cruz, por eso la cruz es el nuevo trono. Amén. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Porque no fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Por eso es que el mensaje del nuevo Adán es el morir para poder vencer a la bestia, para poder vencer al mundo. Pero él les decía, yo los suelto a ustedes en este mundo como ovejas que van al matadero, pero no os preocupéis porque yo he vencido al mundo. Él ya venció al mundo, venció a la bestia. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea que si usted no muere, por eso es que el morir es necesario. Cuando le dijo a Nicodemo, es necesario que el ser humano nazca de nuevo. Es necesario que nazca de nuevo, es necesario que muera y que nazca de nuevo. Pero le dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, ¿cierto? Tome su cruz, o sea, tome el trono que fue dejado por el primer Adán, que es representativo ahora con la cruz, y sígame. Tome la vestidura que Dios le da en este momento de ser un hombre muerto, para poder vivir nuevamente en Cristo Jesús. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todos, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, que su vida de aquí en adelante sea representativa en el servicio a Dios.
Amén. O sea, que usted presente su cuerpo nuevamente, que no haga lo que hizo lo que hizo el primer hombre, Adán, y lo que hizo su hijo Caín, que cuando antes de que cometiera el pecado que matara a su hermano, Dios le dice, el pecado está a la puerta. Usted decide si se pone la corona de justicia, porque si usted hace el bien, usted va a ser recompensado. O si usted se pone la corona de injusticia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que identificar claramente esto con ojos claros, con ojos fundamentales de la justicia en el Cordero. Amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el capítulo 5, versículo 12, ahí está Adán y Cristo, para que lo puedan leer y ustedes puedan entender un poco más de esto que les estoy hablando, en donde se muestra que Cristo es el nuevo Adán, que reemplaza al antiguo Adán. Lo que ve Daniel es la victoria del Salvador, por eso es que Daniel también está contado entre los héroes de la fe, porque ve al Salvador, ve la figura de lo que iba a representar el Salvador. Es impresionante esto porque tiene una coherencia, a pesar de que los textos tienen cientos de años, la veracidad de la Biblia toda está puesta ¿hacia quién? Hacia el Salvador. Por eso es que cuando usted lea el libro de la Biblia, debe entender, o los libros, debe entender que todos deben ser leídos con la guía de Dios. ¿Y cuál es la guía de Dios? Jesucristo. ¿Sí? Debemos leerlos con ese sentido. Es indispensable de que nosotros leamos el contenido de la Biblia buscando al Salvador. Era lo más importante para los antiguos y para el Nuevo Testamento también es importante. Y no creer lo que muchas personas piensan, que todos somos hijos de Dios. No todos son hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Son criaturas caídas. Y cuando la criatura es caída, no tiene nada que ver con Dios. Entonces dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, es porque Dios va a empezar a hacer una obra de perfeccionamiento en nuestra vida. Cuando un creyente llega a la iglesia debe entender algo, que el cambio debe ser progresivo. Usted no puede forzar el cambio. Debe poner la intención y debe poner esto en oración delante de Dios para que Dios haga el cambio. No lo haga usted, porque si usted lo hace, obviamente usted va a entrar en algo que es un conflicto con Dios, porque si hace la obra usted, no la hace Dios. Y Dios no necesita que usted haga la obra por él. Obviamente sí necesita de que usted sea colaborador, que usted se disponga, de que usted todos los días muera a sí mismo, de que usted le diga a Dios, Señor, ayúdame a vencer esta tentación. Entonces, no es que yo predique el salmo siempre salvo, sino que sencillamente nosotros tenemos la naturaleza del nuevo Adán. Y también el apóstol Pablo decía, no menosprecie la corrección que se os hace como a hijos, porque Dios al que toma por hijo, corrige, y al que ama, le azota. Entonces, cuando Dios establece esto, lo establece para que el ser humano entienda que la obra es de Él y la gloria es de Él. ¿No les parece maravilloso esto? Entender que la bestia que Jesucristo venció, la venció a través de su muerte. O sea, si Él está diciendo a usted, muera, es porque Él ya lo hizo primero. Porque él menospreció su vida, menospreció todo lo propio. ¿Qué hicieron los escribas y fariseos? Lo agarraron a puñetazos, lo escupían y se mofaban de él diciendo, oiga, ¿quién es? Profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Eso es una mofa. Pero él no chistó palabra, porque él entendía que la mejor manera para poder vencer al gigante tenía que ser ¿cómo? Poniendo la otra mejilla, muriendo a su ego, muriendo a su sí mismo. Para él hubiera sido, a mí a veces me llama la atención mucho una canción de Manny Montes que llama El Inmortal. Porque Manny Montes dice que si él hubiera querido se hubiera bajado de la cruz y los hubiera puesto a llorar a todos, ¿no? Pero él no hizo eso. En él no hay ego. En él no hay ego. En nosotros sí, ¿no? Usted, una persona le hace daño a usted, usted empieza a imaginar, uy, cómo quisiera tener este poder, cómo quisiera tener esta autoridad en la empresa, cómo quisiera tener esta autoridad económica para también desquitarme, cómo quisiera de pronto tener alguna autoridad judicial, alguna autoridad para poder desquitarme, ¿no? Pues Dios no hace eso. Dios mira al enemigo y lo primero que dice, la única manera con la cual yo puedo vencerlo a él es muriendo. Entonces, una cosa muy importante que usted debe entender es que la Biblia tiene un mensaje exclusivo y es el morir al sí mismo. Espero que este mensaje le sirva, que lo pueda direccionar hacia su vida de fe, que lo pueda direccionar a que usted pueda vivir una vida no aferrado a su ego ni a su yo,
sino aferrado ¿a quién? A Jesucristo. Hay personas que nos hacen daño, yo entiendo, pero esas personas muchas veces son puestas por Dios. ¿Para qué? Para trabajar en nuestra propia vida, para que nosotros podamos cambiar, para que podamos mostrar. Por eso es que dijo el Señor Jesucristo, ¿usted quiere demostrar que usted es hijo del Padre? Listo, se la tengo. Bendiga a sus enemigos. Dele de comer al que lo oprime. No se vengue de sus enemigos porque mía es la venganza. Bendiga a sus enemigos. Ore por sus enemigos. Si le meten una cachetada, ponga la otra mejilla. Imagínese eso. Todo es morir. La Biblia tiene el mensaje de morir, morir, morir. No es negociable, amigo. O sea, si usted cree que esto es negociable, usted está, disculpe la expresión, meando fuera del tiesto. Usted no tiene idea. Las iglesias, en lugar de enseñarles a las personas a morir, les están enseñando a inflarse, a tener comodidades, a tener una perspectiva errónea frente a lo que verdaderamente es el Evangelio. Porque les dicen que el Evangelio se trata de comida y bebida, del creer en el sí mismo. Yo en estos días he escuchado por ahí una pastora llamada Yesenia Ten, casualmente, una mujer, y todos los mensajes son motivacionales. Usted es un berraco, usted puede, Dios lo ha capacitado para que usted sea una superestrella, mejor dicho, usted es un rockstar, usted es lo más grande, lo más maravilloso, lo más hermoso, pero no, la Biblia le dice a usted que usted no es nada de eso. De hecho, el Señor Jesucristo le dice, pero si usted hace lo que a usted se le manda, porque yo debería agradecerle, porque el Padre debería agradecerle. Usted es un siervo inútil porque lo que se le está mandando usted obedece. Haga más de lo que se le está mandando. Pero como para usted es imposible, el único que puede hacer más, correr otra milla extra, el único que puede hacer algo más, que nuestra capacidad, que nuestro sí mismo es ¿quién? Jesucristo. Pero nosotros tenemos la vida del primer Adán. Es indispensable de que usted mire que el mensaje de la Biblia es el morir al sí mismo, no es negociable. Mire, yo quisiera decirles a ustedes que hay otra manera, pero no es negociable. Hay personas que lideran las iglesias por una cuestión de reconocimiento, por una cuestión de ego, por una cuestión de que quieren ser importantes, de que quieren arreglar las paces con Dios a través del servicio. Y ninguna obra que usted haga en la iglesia va a poder justificarlo delante de Él. Somos siervos inútiles, porque nosotros, ni aun lo que se nos manda, lo hacemos. Entonces, es indispensable que entendamos el mensaje. El primer Adán fracasó. Y Daniel lo entendió. Daniel entendió, dijo, un hijo de hombre vendrá. O sea, alguien que no es ni como Nabucodonosor, ni como los reyes de Israel, que no es como los hombres que gobernaron el pueblo de Israel, porque Israel estaba siendo oprimida por Babilonia, ¿por qué fue conquistada? La pregunta del millón. Por su desobediencia, por quebrantar el pacto, por no obedecerle a él. ¿Por qué? Porque estaban contaminados, estaban apartados completamente de Dios. La única forma de poder cumplir la ley es a través de la vida de Jesucristo. No hay otra vida. Nosotros no podemos cumplir los 613 códigos. Tenemos que aferrarnos a Jesucristo para que Jesucristo pueda ayudarnos a cumplir la ley, porque Él la pone en nuestro corazón, según Jeremías capítulo 31, versículo 31. Él la pone en nuestra mente y la pasa ¿a dónde? A nuestro corazón. Entonces, aquí en Romanos, básicamente lo que le está diciendo a usted, amigo, usted está muerto al pecado. Usted murió con el pecado. Ya no hay más. Lo único que usted debe entender es que usted ahora vive para Cristo. Su vida es representativa, pero en Cristo. Su vida tiene importancia, pero en Cristo. Todo lo demás es basura. Todo lo demás debe usted considerarlo como nada, como polvo, como tierra, como algo que no tiene valor. ¿Por qué? Porque Él es el segundo Adán y es el que finalmente no le falló a Dios. Por eso es que Él fue tentado en todas las cosas, pero no se halló pecado. Termino con esto. En Mateo capítulo 4, usted mira la tentación de Jesús, ¿cierto? Entonces, cuando usted mira la tentación de Jesús, Jesús es tentado por Satanás. Entonces, Satanás se le apareció tal cual como se le apareció ¿a quién? A Eva. Satanás se le aparece a Eva y le dice, no, el día que usted coma de este fruto, usted va a ser igual a Dios. Va a tenerlo toda a su disposición, va a saber, va a conocer el conocimiento, va a tener un conocimiento diferente, va a tener una capacidad infinita. Entonces, claro, para ella eso le pareció muy atractivo. ¿A quién no le parecería atractivo esa oferta, no? Como al Señor Jesús en el desierto.
Al Señor Jesús también le pareció muy atractiva la propuesta en donde le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, cuando le, cuando le dice esto, dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuevamente lo tienta, le dice, bótate, porque escrito está, mandará a sus ángeles ¿para qué? Para que tu pie no tropiece en piedra, ¿no? A guardarte. Él le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y por último le dice, si postrado delante de mí me adorares, yo te daré todo esto que tienes delante de ti, todo lo que tú ves. Entonces, ¿él qué le dice? Él le dice, escrito está, solo a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Entonces, claro, cuando usted dice, ¿eso qué tiene que ver con la tentación que tuvo el primer Adán, o sea, Eva? Obviamente tiene todo que ver, porque a Eva la convención ¿con qué? Con una sola cosa. Eva tenía todo a su disposición, todas las comodidades, todo lo que tenía el Edén, tenía autoridad, ¿sí? Las bestias le obedecían, los peces, todo le obedecía. Pero solamente bastó un argumento para quebrantar al hombre y convencerlo de que desobedeciera a Dios. Cuando se presenta Satanás a Jesús es después de 40 días de ayuno. El hambre es cruel en ese momento. Mientras Eva tenía todo a su disposición, tenía el conocimiento de Dios, podía dirigir juntamente con Adán. En este momento se le presenta ¿a quién? A Jesús. Y Jesús estaba en unas condiciones muy deplorables, muy difíciles. ¿Por qué? Porque, primero, él tenía hambre. Segundo, él sabía que iba a morir. No solamente se iba a botar de un monte, no solamente se iba a botar de una altura, sino que iba a entregar su vida en una cruz. Y tercero, iba a ser presentado frente a los sumos sacerdotes del Sanedrín, le iban a golpear, le iban a escupir y se iban a hacer mofa de él. Mientras que Satanás le estaba ofreciendo ¿qué? Todos los reinos. Entonces ahí es donde usted puede entender la importancia de la escritura. Porque el primer Adán, porque no solamente fue Eva, sino también el hombre, quienes incumplieron el mandamiento por un argumento tan estúpido como el que les estaba presentando a la serpiente. En este caso, Satanás tentó más a Jesús. ¿Adán y Eva estaban en mejor condición? Claro que sí. Jesús estaba en una condición más difícil. Por eso es que la comodidad, el tener beneficios en este mundo, es la piedra de tropiezo para muchas personas para que se puedan acercar a Dios. Mientras que muchas veces la condición difícil, la escasez, la enfermedad, la dificultad es la que nos ayuda a entender que Dios es el único que nos puede ayudar. Que ninguna condición que nos pueda presentar el enemigo, ningún pacto, ningún favor, va a ser algo gratuito. Todo tiene un valor. Y que el único que nos puede ofrecer salvación, salud, gratuitamente, porque el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, para bendecir, para multiplicar el vino, para sanar al ciego, para sanar al paralítico, para sanar al enfermo, para resucitar a un muerto, es el único que puede tener esa capacidad. ¿Quién es? El Hijo del Hombre. Debemos dejar de aferrarnos a lo que se aferraba la gente, al reino. Por eso le gritaban a él, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y de hecho la bandera de Israel tiene la estrella de David. Ellos se siguen aferrando a Jesús, el Hijo de David. Se siguen aferrando al Mesías, porque ni siquiera es a Jesús, perdón. Ellos se siguen aferrando al Mesías. Pero no se aferran ¿a quién? Al verdadero Hijo de Dios. O sea, ellos siguen pensando en el Mesías porque ellos piensan en las victorias de David, en el reino perpetuo que tuvo Salomón, que tuvo David. Pero en ningún momento se han puesto a pensar en que Jesucristo ya vino. Y que Jesucristo nos da a nosotros redención eterna, gratuitamente. Que lo único que nos pide es morir cada día, en cada instante, en cada momento de nuestra vida, para que Él pueda llenarnos. El morir básicamente es algo tan sencillo como el derramar el vaso que tenemos lleno. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas tu vaso lleno, tu vida llena de conocimiento erróneo, lo que va a hacer es que no puede entrar el nuevo conocimiento. Y por eso él hablaba de los odres viejos y de los odres nuevos. El odre viejo no puede ser nuevamente llenado porque se revienta. Mas el odre nuevo, la persona que muere a sí mismo, es considerado un odre nuevo porque es un odre que no se le ha vertido ningún tipo de líquido. Pero el odre viejo ya ha sido vertido sobre él un líquido y ya se ha inflado.
Entonces él dice que nosotros debemos ser odres nuevos para que él pueda vertir el vino de él, que es su Espíritu Santo sobre nosotros, dándonos el convencimiento, la verdadera razón de fe y la verdadera justificación para que nosotros podamos tener una vida de fe correcta, no una vida de fe de hipocresía, de mentiras, de engaños, que es básicamente lo que hay en la actualidad en muchas iglesias. Bueno, si de pronto tiene alguna pregunta, porque obviamente este tema, aparte de ser apasionante, bonito, también tiene muchas preguntas, ¿no? Por favor, escríbanos en el cajón de comentarios que aparecerá allá abajo. Somos Iglesia Cristiana de Almendro, Fe, Oración y Servicio. Síganos en nuestras redes sociales. Si le gustó el contenido, por favor, dele me gusta, compártalo. Estamos para servirles a cada uno de ustedes. No se pierdan nuestros programas entre semana, también el de Palabra y Verdad. Hay algunos capítulos que voy a colocarlo por aquí, alguno de los que aparece ahí para que lo vean. Síganos y compartan nuestro contenido. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.